Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, según donde nos están escuchando. Mi nombre es Fabián y bienvenidos a este webinar formativo, ¿sí? De Advice SCADA. Como decía, bueno, voy a ser el moderador un poco del webinar para mis compañeros Ivonne Hernández, responsable del área de SCADA dentro de Vester Business, y Byron Cortés, responsable para el área de Latinoamérica. Y ellos van a ser los ponentes el día de hoy. Así que bueno, voy a estar igualmente disponible en el chat mientras ellos hacen la presentación. Así que bueno, aprovechen si quieren hacer consultas a través del chat para irlas respondiendo y bueno, las iremos respondiendo a través del chat. Si no, al final vamos a responder alguna pregunta también según cómo estemos de tiempo y si no, lo responderemos a través de email cuando terminemos, ¿sí? Así que bueno, este va a ser el primer webinar de muchos. Vamos a hacer otros webinars de aquí en adelante de diferentes temas, algunos temas más técnicos, otros temas más de negocio para integradores y bueno, bienvenidos a todos. Entonces, bueno, los dejo con Ivonne, los dejo con Byron. Gracias por participar el día de hoy. Y bueno, si quieren por el chat, voy a estar ahí para responder las preguntas. Hasta ahora. Chao. Vale, muchas gracias Fabián por la introducción. Yo soy Ivonne, vamos a entrar ya en materia. Aquí tenemos la agenda de lo que vamos a ver en esta sesión. En primer lugar, para los que no nos conocen, vamos a explicar quiénes somos, ¿vale? A qué nos dedicamos, cuánto tiempo llevamos en la industria y demás. Esto será muy breve. Y luego vamos a ir ya de lleno a lo que es Advice. ¿Qué es Advice? Vamos a verlo por dentro. Vamos a ver también algunos casos de uso y arquitectura. Hay muchísimos, cada proyecto es un mundo. Vamos a ver algunos de los más comunes. En cuarto lugar, voy a crear una pequeña aplicación en vivo. Vamos a hacer algo muy común, ¿vale? Algunos datos en tiempo real, una monitorización con algunas dinamizaciones. Vamos a ver algún histórico, algunas alarmas, ¿vale? Y luego, esa será un poco mi parte, ¿vale? Los 4 primeros puntos de la agenda. A partir de la demo, les dejaré con mi compañero Byron Cortés, que les explicará el modelo de licenciamiento de Advice, que ya verán que es bastante flexible. Y en último lugar, algo muy interesante, que es un criterio para la elección de un sistema SCADA. Este criterio es genérico, ¿vale? Si bien nosotros hablamos en representación de Advice, este criterio es genérico, ¿vale? Por lo tanto, es muy recomendable que se queden hasta el final, porque, bueno, esto es un poquito un aporte de nuestra cosecha como profesionales, ya no tanto como representantes de Advice, sino como profesionales en general. O sea que, bueno, recomendamos este último criterio, pues que estén presentes, ¿vale? Ok, pues vamos a ver quiénes somos. Muchos de ustedes ya nos conocen, somos Vester Business. Somos proveedores de soluciones de software industrial, orientado a lo que es conectividad industrial, explotación de datos y todo lo que está alrededor de esto, ¿vale? Nacimos en 2006 representando software de Matricon. En 2010 en España comercializamos Ignition. También en 2010 creamos un departamento nuevo ante la creciente demanda pues, de nuestras soluciones y demás. Creamos un departamento para instruir a la gente. Este departamento se llama Vester Training, Vester Industrial Training Center, para formar a ingenieros, integradores de sistemas en torno a esto que comentamos: conectividad industrial, ciberseguridad, explotación de datos, envío de datos a la nube, en fin, ahí tenemos cursos certificados para todo esto, ¿vale? En 2016 nos dimos cuenta, bueno, antes de 2016 nos dimos cuenta de una necesidad una necesidad que se iba repitiendo, y era la captación de datos remota, ¿vale? Cada vez había más necesidad de adquirir datos de localizaciones remotas y centralizarlos, ¿vale? Eso, con lo que había tradicionalmente, pues podía suponer problemas de ciberseguridad, de que no era factible, de que si hay cortes de conectividad se pierden los datos. Bueno, para solventar eso creamos vNode, ¿vale? vNode es un software orientado a este tipo de proyectos, pero que permite hacer muchísimas cosas más. Este software es de nuestra propiedad, por lo tanto tenemos total control sobre él. Y el año pasado comenzamos la comercialización y distribución de Advice, tanto suministro de licencias como soporte técnico y servicios de consultoría. ¿Vale? Es importante destacar aquí que nuestro papel es el de proveedor de soluciones de software y servicios de soporte técnico y formación. No somos integradores de sistemas, porque digamos que el integrador de sistemas es nuestro cliente ideal, por decirlo de alguna forma. Es decir,
Si ustedes son integradores de sistemas, no nos vean como la competencia, sino como un colaborador. Porque no, por un lado no nos interesa meternos en el terreno de ingeniería, de hacer integraciones de sistemas, sino que sabemos dónde está nuestro límite y ahí es donde somos competentes, ¿vale? Suministramos el software, te enseñamos a utilizarlo y te damos el soporte técnico, pero el integrador es el que ejecutaría el proyecto, ¿vale? Es importante destacar esto porque cada vez que hablamos con integradores siempre nos hacen esta pregunta y es por algo, porque hay mucha gente quemada por ahí de que el fabricante entra donde no lo llaman y demás. Pues bueno, en ese sentido, siéntanse tranquilos, ¿vale? Estamos ubicados físicamente en 3 oficinas, una en Barcelona, que es donde estoy yo y Fabián, otra en Costa Rica, que es donde está Byron, y tenemos otra en Francia, ¿vale? Y desde estas 3 oficinas operamos para toda Centroamérica y Latinoamérica, España, Portugal, Dinamarca, Irlanda, Francia, Bélgica, y me faltó colorear Italia, ¿vale? También operamos en Italia, ¿vale? Excepto para Vinode, que como hemos dicho es un software de nuestra propiedad y aquí pues tenemos presencia en todo el mundo, incluso contamos con distribuidores en Brasil, en Tailandia, en Alemania y algunos países más, ¿vale? Pero bueno, este webinar va sobre Advice, no va sobre Vinode. Vamos a ver quién está detrás de Advice. Detrás de Advice, desarrollando el software, está la empresa Bachmann Bisutech. Es una empresa austríaca que fundada en 2005 y forma parte del grupo alemán Bachmann Electronics, que son proveedores bastante grandes de soluciones de hardware y software de automatización industrial, sistemas de control, PLCs, etc. ¿vale? El equipo de desarrollo actualmente consta de unas 40 personas y cuenta pues, con distribuidores como nosotros por todo el mundo y también integradores de sistemas por todo el mundo. ¿vale? Y entrando en materia en lo que es el software Advice SCADA, la mejor forma de resumirlo es con esas frases. Sistema SCADA web puro basado en OPC UA. Todas las palabras son importantes aquí, sobre todo web puro, y ahora veremos cómo. ¿vale? Entonces, como sistema SCADA, normalmente en un proyecto, ¿qué es un sistema SCADA? Suele ser, digamos, un hub de comunicaciones que va a convivir con otros sistemas, ¿vale? Vamos a adquirir datos de fuentes de datos. Se intenta que sea basado en OPC UA, porque es el estándar de comunicaciones de la industria 4.0. Ha quedado demostrado que hay que estandarizar las comunicaciones en OPC UA. Si no hay posibilidad, pues también contamos con drivers para protocolos nativos de PLCs, Modbus, Rockwell, Siemens, Bagnet, Mitsubishi y algunos más. ¿vale? También vamos a convivir con bases de datos, entonces tenemos que ser capaces de comunicar con ellas. También vamos a convivir con web services, ¿vale? Sistemas SAP, proveedores de datos en algún tipo de página web y demás, y tenemos que ser capaces de integrar eso en el SCADA. También servidores de correo electrónico para compartir notificaciones por email, y también tenemos que ser capaces de leer, y de trabajar con ficheros de texto. Bueno, pues todo esto viene incluido en Advice, ¿vale? En lo que es el servidor de Advice, ¿vale? Advice tiene una arquitectura cliente-servidor, donde el cliente es lo que instalas en el sistema operativo y los clientes son directamente cualquier navegador web, ¿vale? Cualquier navegador web en cualquier ordenador que tenga conectividad, evidentemente con permisos de usuario y demás, con el servidor. Entonces, es importante la palabra pura aquí, tecnología web pura. Sí, muchos de los que están aquí seguramente han trabajado con sistemas tradicionales, ¿vale? Sistemas SCADA tradicionales en los cuales se consta del software de servidor y también del software del lado cliente con su correspondiente instalación, licenciamiento, mantenimiento, cuidado con el sistema operativo, que sea compatible, cuidado al actualizar, cuidado. Entonces ese cuidado es un dolor de cabeza que limita, ¿vale? Entonces la idea es que no haya límites. Por lo tanto, un navegador web que ya esté listo para monitorizar y controlar no necesita ese tipo de mantenimiento, ¿vale? Tampoco hace falta añadir plugins. Cualquier navegador web por defecto ya está listo para lanzar un cliente de Advice, ¿vale? No se necesitan instalar plugins con el riesgo de que luego puedan quedar desactualizados o que dejen de ser seguros, como por ejemplo el de Java, que ya no, en los navegadores más modernos desde hace bastantes años ya, pues no es compatible, etcétera, ¿vale? Entonces evitamos también ese dolor de cabeza. Por eso decimos tecnología web pura en el propio núcleo del software. Esto ofrece otras ventajas, no solo saltar esos problemas del lado del cliente, sino también que estamos apostando por una tecnología a prueba de futuro. Como decimos siempre, nadie se imagina un futuro sin navegadores web, ¿vale? Con sus correspondientes tecnologías estándar detrás, HTML5, SVG,
CSS3, JavaScript, ¿vale? Y más ventajas que ofrece esto, pues estamos hablando de que lo que es el despliegue de proyectos, modificaciones y demás es instantáneo, ¿vale? Esto lo veremos luego en la parte práctica, cuando hagamos la demo. Haremos un pequeño proyectito y lo publicaremos y veremos cómo inmediatamente está disponible en el cliente web sin tener que pagar servicios ni hacer nada, ¿vale? Y otra característica importante es el tema del responsive. Pues si hablamos de navegador web, podemos hablar de un navegador web en un ordenador, en una tablet, en un smartphone. Entonces, bueno, es importante, y Advice lo soporta, que el ajuste del contenido de la pantalla se haga automáticamente, ¿vale? Y esto Advice lo tiene bien logrado, ¿vale? El otro pilar sobre el que se basa Advice es la tecnología OPC UA. Y aquí me gusta decir que OPC UA está hasta en las entrañas de Advice, ¿vale? No basta con decir que el SCADA habla OPC UA, como hacen pues, prácticamente la mayoría, porque no solo es OPC UA en tiempo real, que es donde la mayoría se queda un poco para cumplir con la norma, ¿no? Sino que Advice también soporta lo que son históricos en OPC UA, tanto como cliente como servidor, alarmas y condiciones, métodos, es decir, que si estandarizamos en OPC UA la adquisición de datos, ya está disponible en Advice porque hablan el mismo idioma, ¿vale? Incluidas las propiedades de tiempo real, de históricos y de alarmas y condiciones y métodos, ¿vale? También el diseño orientado a objetos, que para quien no conozca esta metodología es, bueno, muy grosso modo, crear estructuras y luego instancias de esa estructura. Siempre pongo el mismo ejemplo, imagínate que tienes 15 tanques en planta, pues tú diseñas uno y luego dices, dame 15 instancias de esa plantilla, de ese uno. ¿Vale? Pues eso en Advice también habla OPC UA. Por lo tanto, si esa estructura ya la tenemos creada en la fuente de datos, ¿para qué volverla a crear en SCADA? Si ya habla el mismo idioma, la traemos y ya está, y la instanciamos arriba en el SCADA, ¿vale? Tal es el OPC UA integrado en Advice que hasta los propios componentes dentro del software se hablan entre sí a través de OPC UA, ¿vale? O sea que forma parte del ADN del software y esto es muy importante porque cada vez que va evolucionando la tecnología OPC UA, cada vez que la OPC Foundation va sacando nuevas especificaciones, Advice las puede integrar directamente porque forma parte del desarrollo del software. ¿Vale? Y bueno, obviamente no todo es OPC UA, pues también nos encontramos con necesidad de conectar con dispositivos que no hablan OPC UA. Pues contamos con Advice Connect, que es un gateway OPC UA, que nos trae drivers para Modbus, Siemens, Rockwell, Bagnet, Mitsubishi, hay alguno más por ahí que se me está quedando. Y si no, pues contamos con Matricon, con Vinode, en ese sentido somos especialistas, así que ante cualquier necesidad de conectividad nos pueden contactar, ¿vale? También interesante desde el punto de vista de Advice es que es multiplataforma. Recordemos, arquitectura cliente-servidor. El servidor de Advice lo podemos instalar en Linux y en Windows, ¿vale? E incluso en arquitecturas ARM, o sea, en arquitecturas de 64 y 32 bits y también en arquitecturas ARM, por si fuera necesario, por ejemplo, un proyecto pequeñito en una cubierta de solar fotovoltaica alimentando, yo qué sé, un centro comercial, pues dentro del propio armario de control pones un PC embebido tipo Raspberry Pi industrial con arquitectura ARM y ahí tienes el SCADA tranquilamente. Y como los clientes son web, pues ya tienes la solución completa, ¿vale? Por ejemplo. El Advice Connect, que es este gateway OPC UA que hemos comentado, también está disponible para estos sistemas operativos. Los clientes web, cualquier navegador web en cualquier sistema operativo, o sea, puede ser Android, puede ser Mac, Windows, eso da igual. Y lo que es el Builder, que es la herramienta de diseño, esta sí que está disponible solo para Windows, pero con la ventaja de que soporta ingeniería online. Y esto lo vemos ahora. ¿Qué significa esto? Que cuando queramos desarrollar o diseñar un proyecto en un servidor de Advice SCADA, por ejemplo en un CPD en Ubuntu, y estamos en la oficina, no estamos en el CPD, estamos en la oficina, nos conectamos desde nuestro Builder en la oficina por OPC UA al servidor de Advice en Linux, en Ubuntu, ¿vale? Eso es totalmente compatible porque la conexión es OPC UA y OPC UA es multiplataforma. ¿Vale? Entonces el Builder soporta esta multiingeniería. Esta ingeniería remota también multiingeniería. Podemos atacar el mismo proyecto desde varios usuarios, ¿vale? La herramienta Builder viene gratuita, no requiere licencia, ¿vale? Cualquiera puede descargar el software y comenzar a utilizar el Builder. Y bueno, el hecho de que se comunique por OPC UA, pues también es una comunicación segura por las especificaciones de seguridad de OPC UA que vienen implementadas. Y luego veremos que es una interfaz muy sencilla de configurar, bueno, de utilizar,
Viene con un montón de cosas por defecto, dinamizaciones, parametrización, los gráficos son vectoriales siempre, no habrá problemas de resolución, vienen objetos predefinidos y montaremos unas pequeñas aplicaciones luego con drag and drop, o sea, con el ratón. Apenas hace falta tocar mucho más, ¿vale? Obviamente si avanzan los requerimientos, pues sí que habrá que picar algo, ¿vale? Esas 4 cosas, la tecnología web pura, OPC UA, la multiplataforma de ingeniería remota, son un poco lo que lo diferencia de la competencia, pero obviamente tenemos que cubrir el resto de requerimientos. Por ejemplo, Historian, y es muy importante esto, cuando instalas Advice, internamente también tienes una Historian. O sea, no hace falta poner una base de datos externa, se puede hacer también, ¿vale? Pero no es necesario porque el propio Advice tiene un Historian dentro, un Historian que funciona a modo industrial, un historial secuencial con sus particiones, con su compresión y con su optimización para luego las consultas desde los gráficos, ¿vale? Esa historia, muchos se lo están preguntando seguro, se les está pasando por la cabeza, de qué pasa luego si quiero sacar esos datos de ahí, si quiero pasarlos a otro sistema. Pues bueno, hemos dicho que Advice habla OPC, por lo tanto es servidor OPC UA-HA, por lo tanto los datos están accesibles a través del estándar OPC. Cualquier cliente OPC UA de históricos puede pedir los datos a Advice. No es un historial cerrado como otros sistemas, ¿de acuerdo? Para la explotación de esos datos históricos contamos con HighCharts, que les recomiendo que se metan en highcharts.com y vean los tipos de gráficos que se pueden montar en Advice. Todo esto viene licenciado con las licencias de Advice, por lo tanto podemos utilizarlo sin problema sin límite. Desde el punto de vista de seguridad, contamos aguas abajo con la seguridad de OPC UA. Cuando digo aguas abajo me refiero respecto a la conectividad industrial y respecto a la visualización, lo que son los lanzamientos de clientes web van cifrados por SSL, ¿vale? Por lo tanto es tan seguro como cualquier aplicación bancaria, utiliza la misma tecnología. También dispone obviamente de gestión de alarmas. La gestión de alarmas hemos dicho antes también que es en OPC UA, por lo tanto si la fuente de datos ya tiene alarmas y condiciones definidas en OPC UA, pues igual que antes, lo podemos traer y utilizar en Advice sin tener que volverlo a configurar. Y lo mismo, se lo podemos servir a otros sistemas a través de OPC UA, alarmas y condiciones. Y también obviamente lo podemos definir dentro de Advice porque tenemos componentes para tramitar, o sea, para gestionar esas alarmas. Tenemos multilenguaje obviamente, ¿vale? Para que, bueno, se despliegue la pantalla desde la zona geográfica que se despliegue, pues tenga el idioma que tenga que tener. O bien el idioma local, o bien el idioma del servidor, que sea automático o manual. ¿Vale? Y luego en el tema de scripting, en todas las licencias, todo eso que estoy comentando viene por defecto en todas las licencias de Advice. Esto Byron lo aclarará luego en la parte de licenciamiento. ¿Vale? Cuenta con un motor de scripting cuyo lenguaje es JavaScript y disponemos de un montón de funciones predefinidas tanto desde el lado del servidor como desde el lado de los clientes web. ¿De acuerdo? Y por último también soporta redundancia, que esto lo explico luego con una arquitectura. De hecho, hablando de arquitectura, vamos a ver algunos casos de uso, ¿vale? Algunos, repito, casos de uso más comunes y los vamos a explicar. Sí, evidentemente hay muchos más, cada proyecto es un mundo, lo que decía antes. Les invitamos a que nos contacten para echarles una mano a definir proyectos. El caso de uso más típico es el de servidor único, el típico escala de planta, donde normalmente la fuente de datos suelen ser sistemas de control o PLC que están en la misma red que el SCADA, ¿vale? También puede estar obviamente en redes distintas y hay soluciones. Tenemos software para eso y más que testado y más que utilizado. Pero bueno, en este caso de uso pongamos que está todo en la misma planta, donde normalmente se requieren los clientes también repartidos en la planta, tipo HMI al lado de la máquina, o las estaciones de los supervisores, o en el centro de control, pero también se requiere un cliente remoto al menos para el retén que está de guardia, que pueda conectarse un momentito a ver qué pasa antes de coger el coche e ir a planta, o el jefe que tiene que ver un dashboard para ver cómo va la cosa porque tiene una visita importante con un posible colaborador o lo que sea. Pues estos requerimientos se cubren con Advice, evidentemente, también se requieren históricos, alta seguridad, alarma y demás, ¿vale? Pues bueno, con un único servidor de SCADA, de Advice SCADA, pues cubrimos todo esto, ¿vale? ¿Qué pasa si en este mismo escenario ya no estamos hablando de una planta normalita, sino de una planta crítica, que no puede permitirse perder ni un solo dato, ¿vale? Cuando hacemos la adquisición de datos, no solo que vaya al servidor principal, sino también a un servidor secundario, que haya un backup ahí, redundante, hablando con el primario y sincronizándose, de tal manera que si cae el servidor primario, el secundario ya esté listo y no se pierda ni un dato.
Esto Advice lo tiene bastante bien logrado. Es bastante avanzada la redundancia que tiene Advice. Ambos son dos servidores en este caso, con la opción de redundancia activada cada uno de ellos, para que puedan hablarse entre sí, compartirse información, sincronizarse. Los dos están totalmente operativos y disponen tanto de los datos en tiempo real, como de los históricos, como de las alarmas, ¿vale? Y también, obviamente, la redirección hacia los clientes. Si falla el primario, el secundario ya está listo, simplemente asume el rol de activo, los clientes no se enteran, el cambio es instantáneo, y también soporta, que no lo dibujamos bien aquí, pero bueno, soporta fuentes de datos redundantes. Si en la parte de control también tenemos PLCs redundantes, pues también soporta esa gestión de fuentes de datos redundantes. Y tampoco está dibujado aquí, pero soporta redundancia de redes, ¿vale? Cuando también hay redes redundantes, tanto en la parte industrial como en la parte de visualización, también soporta y también lo tiene bien logrado, ¿vale? Esto es importante destacarlo. Y eso, son simplemente dos licencias, una para el primario y una para el secundario, con la redundancia activada, ¿vale? Otro caso de uso, y este es cada vez más común, es el caso de uso en el que hay que centralizar información, ¿vale? Estamos hablando ya de bastantes, de algunas plantas remotas, generalmente, cada una con su gestión local, con sus clientes locales, en la misma arquitectura del servidor único que vimos antes, y a la vez necesitamos adquirir los datos hacia el servidor local, obviamente, de cada planta, ¿vale? Y al mismo tiempo esto tiene que ir en cascada hacia arriba, hacia un centro de control, que puede estar en la nube. De hecho, lo habitual está haciendo que este centro de control esté en la nube. Aunque hay gente reticente y tiene sus motivos, por lo tanto en ese sentido no hay ningún problema. Advice lo puedes instalar en servidores físicos, servidores virtuales, servidores en la nube, todo eso da igual. Simplemente este caso de uso, ponemos que está orientado en la nube porque es lo que vemos habitualmente, ¿vale? ¿Cómo resuelve Advice los requerimientos que se suelen pedir aquí? Pues bueno, hemos dicho que Advice lo comunica todo por OPC UA. Por lo tanto, el servidor central puede pedir los históricos a este de aquí, porque este tiene su propia historia. Por lo tanto, se comparten los históricos. Si hay un corte de conectividad, no importa, porque este tiene los históricos. Entonces, cuando vuelva a haber conexión, pues se vuelven a restablecer la conexión y se vuelven a compartir los históricos. Lo mismo pasa con las alarmas, con los tags en tiempo real, ¿vale? Entonces esto es muy interesante. Luego veremos en el licenciamiento un caso, cómo se licenciaría un proyecto de este tipo. Y aquí cobra especial importancia el tema de la ingeniería remota, ¿vale? Si tenemos múltiples escalas locales, con una única estación de ingeniería podemos conectarnos a todas ellas, ¿de acuerdo? Y trabajar, o sea, hacerles la ingeniería. ¿Vale? Entonces, bueno, son algunos de los sistemas más requeridos. Ahora voy a pasar a una parte más práctica. Esto es un poco la presentación de Advice. Ahora vamos a hacer alguna aplicación en vivo. Salgo de aquí. Y en esta máquina, que es mi máquina física, tengo un Advice instalado. Se pueden descargar Advice desde nuestra página web, advice.vestelbusiness.com. Sección de descargas, aquí lo pueden descargar de forma gratuita. Nos llegarán sus datos de contacto y les enviaremos unas instrucciones muy breves para activar una licencia de 30 días, ¿vale? Para que lo puedan probar. Entonces, cuando lo descarguen y lo instalen con permisos de administrador, ¿vale? Se les activará el Advice Monitor, que es esto de aquí, ¿vale? Abrimos la consola y por defecto tendrán esto, que es totalmente en blanco. Entonces, iniciamos el proyecto. Se creará por defecto en esta ruta de raíz, en la ruta de instalación del software, ¿vale? Que es en C, Program Files, Advice. Se registra como servicio en Windows y ya tenemos nuestro proyecto en marcha. Está totalmente en blanco, obviamente, vamos a comprobarlo. Hago clic en Browser y se abre directamente un cliente web, ¿vale? Que como ven es local y como ven está totalmente en blanco. Es el servidor web de Advice está respondiendo porque nos está dando la página, pero no tenemos nada cargado, ¿vale? Entonces vamos a cargar algo. Vamos a abrir el Builder, que es la herramienta de ingeniería, que repito que no requiere licencia y que es gratuita. Y una vez arrancamos el Builder, lo primero que se nos propone es cargar un layout, ¿vale? Podemos cargar un layout de navegación, ¿vale? Selecciono el primero, que es el más moderno. Se nos abre el Builder. Y antes de entrar en detalles del Builder, voy otra vez al cliente y refresco la página, ¿vale? Y aquí vemos el layout, ¿vale? Ya se ha cargado automáticamente el layout
Pues bueno, con una opción para cambiar idioma, para logarnos, un menú a la derecha para navegar y abajo tenemos una sección para ir a buscar la tabla de alarmas, que la podemos ver en un segundo, una lista de alarmas para hacer la gestión de alarmas, una lista de históricos para ver los históricos en formato tabla y aquí podemos configurar gráficas, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto lo podemos hacer en caliente. Estos objetos vienen predefinidos en la plantilla, pero también los podemos usar en nuestras propias ventanas o displays que iremos creando y cargando aquí, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos al builder, dejamos el cliente así abierto para ir cargándole cosas en caliente. Mi builder lo tengo conectado por OPSU al servidor, que lo tengo en local. Pero si estuviera en otra localización, pues le pongo aquí la IP y ya está. Y aquí, básicamente, vamos por orden. Lo primero sería conectarnos a una fuente de datos para traer datos. Lo segundo, crear alguna visualización. Aquí son los displays. Esto me lo pone el layout, de estas ventanitas que ya están creadas. Dentro de objetos daremos de alta los tags, ¿vale? De hecho, me voy a crear una carpeta haciendo clic derecho, Add Node Folder. Y aquí voy a traerme unos tags de un simulador, ¿vale? Luego tenemos gestión de alarmas, el History Archives, el Historian que trae Advice, pues aquí se configura, ¿vale? Por defecto ya hay un fichero de históricos configurado que se llama Data Values y es el que vamos a usar. Entonces, vamos por partes. Me voy a conectar un simulador OPSUA. Con la instalación de Advice viene uno que se llama OPSUA Test Server. Me puse aquí un acceso directo. Entonces le hago doble clic y se inicia, ¿vale? Me copio la ruta OPSUA, control C y volvemos al builder y creamos haciendo clic derecho, añadimos una fuente de datos OPSUA, le pongo un nombre, UA Test Server y aquí pegamos la ruta de conexión, ¿vale? Así de sencillo. Le damos a OK, aquí se carga la conexión, si hacemos doble clic comprobamos que efectivamente se ha conectado. Si le hacemos clic derecho, Browse, seremos capaces de ver las variables de ese servidor OPSUA dentro de objetos, ¿vale? Pues me voy a traer dos, me voy a traer esta variable booleana y este entero, por ejemplo. Hago clic derecho, copiar. Y dentro de mi carpeta de tags, donde yo quiera que vayan a pagar esos tags, hago clic derecho, pegar y mirror. El mirror es la suscripción OPC, es lo que me va a dar la conexión real al dato en la fuente de datos, ¿vale? Lo pongo como dato bidireccional, le mantengo los nombres y ya tenemos dados de alta los tags, ¿vale? Si hago doble clic vemos aquí sus propiedades y si hago doble clic vemos sus propiedades, ¿vale? Podemos cambiar el valor, le ponemos un 10 y aquí en el booleano pues de 1 a 0 y de 0 a 1, ¿vale? Vamos a hacer dos cosas rápidas con los tags. Vamos a poner a historizar el entero este, el entero 32. Clic derecho, perdón, historizar. Y es tan sencillo como decirle dónde queremos historizarlo. Pues en el fichero de históricos que tenemos aquí que se llama Data Values. Y ya está, ¿vale? El resto son propiedades para hacer agregaciones, pues funciones para optimizar luego el guardado de datos. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy gráfico. Imagínense que estamos leyendo datos de contadores eléctricos y queremos historizar, pero solo nos interesa historizar la media de la potencia activa, pero de cada 15 minutos. ¿Vale? Pues eso lo configuramos aquí con un aggregate que sea media de cada 15 minutos. ¿Vale? Y así solo registramos esa media de cada 15 minutos. Y no estamos registrándolo todo constantemente y luego consultando cálculo. ¿Vale? Podemos hacer una historización más eficiente pues, con los aggregates. ¿Vale? Le doy a OK y esta variable ya se está historizando. O sea, puedo cambiar los valores aquí, por defecto se historiza cada vez que cambie. Eso también se puede cambiar, se puede optimizar. ¿Vale? Y bueno, así de sencillo se configura un histórico. Luego, en el booleano, este de aquí, le voy a configurar una alarma. Le añado una alarma aquí, le pongo un nombre a la configuración si quiero, le hacemos doble clic y añadimos aquí el más. Le puedo poner un nombre, pues por ejemplo door open, y este booleano cuando valga 1, si va, significa que la puerta, yo que sé, puerta cámara frigorífica 1 abierta, ¿vale? Y eso me da una alarma, ¿vale? Tenemos más propiedades de alarma, por ejemplo, la podemos aplazar pero un máximo de X tiempo, le podemos poner un delay, le podemos poner un script para que haga algo antes de que se dispare la alarma o para que haga algo después de que se dispare la alarma. Por ejemplo, si se abre la puerta
y está más de 5 minutos o más de 30 segundos abierta, pues te mando un comando para que se cierre la puerta al servomotor, ¿vale? De cierre la puerta, ¿vale? Por ejemplo, se puede hacer así. Ok, guardamos y ya tenemos la alarma configurada. Vamos a ver en el cliente estas novedades que hemos cargado. Por ejemplo, las alarmas, pues ahora mismo no están activas porque el tag vale 0. Y el histórico, pues sí que tendremos algunas variables porque hemos hecho algún cambio. ¿Vale? Los hicimos hace más de un minuto. El filtro que viene aquí por defecto es de 1 minuto, que también se puede cambiar. Podemos seleccionar pues de hace más tiempo. Aplico el filtro y aquí vemos pues las variables como han ido cambiando. ¿Vale? Y lo mismo con la gráfica. Esta gráfica es un high chart, como vimos antes. Pues podemos configurar aquí que todo esto, repito, esto viene tanto todo completo para que ustedes lo pueden poner en sus ventanas y en sus pantallas, como individualmente cada una de las partes para que lo puedan montar a su manera, ¿vale? Entonces todo eso viene y ahora veremos dónde está. En este botoncito de aquí configuramos la gráfica esta, le podemos poner que monitorice esta variable integer 32, le modificamos el eje X que muestre los últimos, yo que sé, 15 minutos, por ejemplo. ¿Vale? Por defecto me marca un eje X de 60 segundos. ¿Vale? Pongo aquí que me ponga 15 minutos. ¿Vale? Y aquí le puedo añadir más ejes Y y más cosas, ¿vale? Pues hay vídeos sobre esto, luego les enseñaremos dónde. Y aquí podemos guardar esta configuración como por ejemplo afternoon shift, turno de tarde. ¿Vale? Así cuando mañana vuelva al turno de tarde, simplemente cargo mi configuración de gráfica y ya está, no tengo que volver a cargar los tags. ¿Vale? Y con esto pues ya tenemos mi gráfica. ¿Vale? Aquí tengo los dos puntos en los que ha cambiado este histórico. Entonces, bueno, vamos a hacer algo en tiempo real, que podemos hacer algo de control sobre estas variables y ver cómo se dispara la alarma y cómo cambia el histórico. ¿Vale? Entonces, en esta ventana principal, que dentro del builder es la main, ¿vale? Me salgo de aquí, esto ya lo tengo configurado, así que lo puedo cerrar. Y vengo a la parte de display. La ventana main, el display main, es la ventana principal, esa que aparece en blanco. ¿Vale? Entonces, la parte principal es para hacer el diseño gráfico de lo que queremos que se vea. Arriba tengo objetos de dibujo, de alinear y demás. A la derecha, las propiedades de los componentes que vayamos poniendo. Y abajo, los componentes en sí. Entonces, vamos a hacer dos cositas rápidas. Vamos a hacer una monitorización y un control sobre la variable integer 32 con este componente. Esto es para monitorizarlo. Y este rocker switch es para hacer algo de control, para enviarle comandos, ¿vale? Si se fijan aquí a la derecha tengo las propiedades del componente seleccionado. Si selecciono los dos, se despliegan las propiedades comunes a los dos y entre ellas la propiedad base. Esa propiedad base es el valor del tag asociado aquí. Entonces vamos a buscar esa variable clicando en estos tres puntos de aquí. Buscamos nuestro integer 32. Guardo el diseño y en caliente tenemos aquí cargado nuestro diseño, ¿vale? Estamos haciendo control, estamos incrementando en 1 el valor de esta variable o decrementando en 1 el valor de esta variable. Si vamos al histórico, vamos que efectivamente se nos ha modificado. Aquí lo que pasa es que está aquí arriba, 89, 90, 91, 92 y ha cambiado, está aquí arriba, ¿vale? Aprovecho para explicar, que no terminé de explicar el high chart este, que también podemos exportar todo esto, tanto el propio gráfico en sí, como los datos del gráfico, para trabajar luego con Excel o con otros, sí, con otras herramientas. Vale, perfecto. Y ahora vamos a poner para activar la alarma, vamos a asociar el booleano a un componente que se llama button switch, que lo que hace es, si lo aprieto me cambia de estado el tag, me lo cambia de 1 a 0 o de 0 a 1. Esos valores los podemos cambiar aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a asociar esto al booleano. Y ya está, ya lo tengo aquí para cuando lo pulse en el cliente me haga el control, me haga el envío del comando de 1 o 0 según el estado anterior. Y además de eso voy a aprovechar para explicar una dinamización muy sencillita y para que se hagan una idea de la herramienta Dynamics de Advice. Quiero que, básicamente un circulito aquí, que me cambie a rojo si está en 1 y a gris si está en verde. ¿Vale? Aquí tengo algo de propiedades abajo. ¿Vale? Esto lo puedo poner en negro, por ejemplo. Y esa parte dinámica del color
lo hago de la siguiente manera. Hacemos clic derecho sobre el componente que quiero que sea dinámico y abajo del todo le añadimos un simple dynamic. Y con esto le tengo que decir dos cosas, esencialmente dos cosas. Uno, el evento, que es lo que va a hacer que esto sea dinámico, que en mi caso va a ser el cambio de valor del booleano. Y la acción, en mi caso va a ser píntamelo rojo o píntamelo gris. Entonces vamos a seleccionar el evento, que es nuestro booleano. Y la acción, que es el cambio de color, pues si está en true me lo pones en rojo. Y si está en false, añadimos otra, me lo pones en gris. ¿Vale? Y ya está. Esta es la dinamización muy sencilla. Ahora aprovecho este diálogo que está aquí, este cuadro, para explicar que podemos añadir más cosas. Por ejemplo, que el usuario que esté haciendo esto tenga un permiso en concreto. ¿Vale? Si no lo tiene, pues no puede hacer nada. O que el evento, en lugar de ser un cambio de un tag, pues que sea un clic con el ratón, un timer, una condición específica, un cálculo, ¿vale? Un trigger. Y las acciones pueden ser otras, no pueden ser solo un cambio de color, sino, pues, por ejemplo, una animación, un movimiento en horizontal o vertical, ocultar un componente de la ventana, cambiar de ventana, poner un tag a cierto valor, ¿vale? Por ejemplo, no sé, o ejecutar un script, si es algo muy complejo, que no, estos dynamics que vienen aquí no son suficientes, pues con un script podemos hacer cosas más complejas, recuerden, en JavaScript. Entonces le doy a OK, guardo el diseño. Entonces cuando cambiemos a 1 el tag booleano, se nos pondrá el círculo rojo y además se disparará la alarma. ¿Vale? Entonces vamos a verificarlo. Venimos a la pantalla principal, cambiamos el tag, lo ponemos en rojo efectivamente y fíjense abajo a la derecha cómo me parpadea el alarm log. Eso significa que se ha disparado la alarma y aquí tenemos una visualización rápida de las alarmas activas. Pero si vamos a la tabla de alarmas de antes, pues tenemos aquí nuestra tabla de alarmas. Aquí podemos hacer más cosas, podemos desplegar más columnas o menos columnas de la tabla de alarmas, tenemos un montón de información disponible en las alarmas y también podemos exportar para trabajar luego en otro sistema. También podemos aplazar estas alarmas, reconocerlas y bueno, a partir de aquí pues muchas más cosas, ¿no? Pues por ejemplo, solo mostrar las alarmas a partir de cierta prioridad o las alarmas a partir de cierta prioridad también notificarlas por email y perfecto, o sea, aplicaciones así tipo alarma. Como ven, en unos 10 minutos o 15, no sé cuánto llevo, hemos hecho algo de control y monitorización con cambios en caliente, ¿vale? Hemos hecho algo de dinamizaciones, hemos hecho un histórico y una pequeña configuración de alarma. Por lo tanto, bueno, estos objetos que vienen así preconfigurados dan para el 90% de los diseños. A partir de ahí, pues se pueden, obviamente, cuanto más avanzado sea el usuario, pues poner mucho más bonitos, ¿vale? Entonces, bueno, al final les pondremos una demo de ahí online por si quieren verla y para que vean aplicaciones ya más completas, ¿vale? Pues hasta aquí sería mi parte. Entonces ahora les voy a dejar con mi compañero Byron para ver el tema del licenciamiento del software y el criterio hexagonal para elegir un sistema SCADA. ¿Vale? Así que nada, Byron, dejo de compartir mi pantalla y compartir la tuya, Gracias. ¿vale? Gracias, Ivone. Bueno, Perfecto. pues ya todos vieron pues la plataforma de desarrollo, lo eficiente que es y al mismo tiempo las capacidades que tiene, inclusive, bueno, lo que podemos ver en 15 minutos. Probablemente ahora se estén preguntando cómo se licencia Advice, cómo funciona el licenciamiento y al mismo tiempo qué características tiene. Voy a compartir la pantalla para poder proceder a esa parte. Vamos a ver. Ok. Nada más quería confirmar con vos, Ivone, ¿sí se ve la pantalla bien? Sí, sí, se ve perfecto, Byron. Ok, gracias. Pues bueno, eh, el licenciamiento Advice funciona de una forma un poco distinta. Es, por así decirlo, el fabricante pues decidió traer al mercado un tipo de licenciamiento que es un poco, por así decirlo, eficiente y disruptivo en el mercado. Entonces se introduce el concepto de CCDs o puntos de visualización concurrentes. Aquí aparece en inglés, pero la idea al final son puntos de visualización concurrentes. Entonces, lo primero que les quería mostrar es, pues, un poco sobre lo que el licenciamiento significa y lo que no significa también. Más adelante les voy a explicar específicamente qué son los CCDs.
En este licenciamiento con Advice, como normalmente, o a diferencia de lo que normalmente se encuentra en el mercado, que es el SCADA, que comúnmente se licencia a partir de tags, en Advice no existe un límite de tags. No se licencia a partir de la cantidad de tags. Tampoco hay un límite de clientes, tampoco hay un límite de funcionalidades. Todas las funcionalidades del software, como ya Ivonne mostró anteriormente, tanto la parte de históricos, la parte de alarma, la parte de tendencias, pues ya vienen incluidos desde la licencia más pequeña por defecto. Otro aspecto importante antes de ir a hablar un poco sobre los SDs es que la visualización de históricos, como ese cuadro que les mostró Ivone durante la demostración, no consume SSDs, ni tampoco las alarmas, eh, ni tampoco las líneas de tendencia o gráficos. Antes de ya pasar a la parte de SSDs, también les quería mencionar que únicamente se encuentran los puntos que están en la pantalla activa. ¿Y qué significa eso? Vamos a verlo. Como licencia Advice. Advice, cuando yo abro una pantalla y esa pantalla tiene indicadores, pues me va a contar los puntos de visualización que están asociados a esos indicadores en el momento. Nosotros, de hecho, mencionamos para poder aclararlo, mencionamos, por ejemplo, que son tags que se ven en pantalla. Es decir, tanto las entradas o salidas que vengan de algún controlador que se vean en pantalla. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de contar en esta pantalla cuántos puntos de entrada o salida tenemos. Tenemos, por ejemplo, un indicador aquí que es de temperatura. Tenemos esta válvula, que este sería un control, que iría a un controlador. Tenemos este otro indicador, ese otro indicador, ese otro indicador. Igual de temperatura, bueno, en este caso es de medición, pero este es de temperatura. Otro de temperatura y otro indicador acá de medición. ¿Cuántos tenemos en total? 8. ¿Qué quiere decir esto? Que Advice, cuando abramos esta pantalla que está aquí, pues nos va a contar 8 puntos de visualización. ¿Qué pasa si yo cierro esta pantalla y abro otra pantalla que tiene 6? Pues los puntos de visualización que tenía aquí ya no se van a contar, solo me van a contar los 6 puntos que tendría en la pantalla nueva. Que eso era lo que les estaba mencionando, que Advice únicamente cuenta los puntos que están en pantalla activa. Entonces, en resumen, los CSDs terminan siendo los puntos de visualización instantáneos que se muestran en la pantalla activa que están asociados a variables de un controlador. Pueden ser tanto indicadores como controles. Para verlo un poquito más claro, vamos a hacer algunos ejemplos de licenciamiento. Imaginemos que tenemos un proyecto que tiene 8000 tags. Esos son los datos que vienen de las fuentes de datos. Puede ser PLCs, puede ser RTUs o otros software. Al mismo tiempo tenemos 3 clientes web simultáneos que van a acceder a la aplicación. Y tenemos una pantalla con más de, con la pantalla con más tags, con la pantalla con más puntos de visualización tiene 10. Advice licencia con los puntos de visualización que tiene la pantalla más grande y con el acceso, con la cantidad de clientes que están accediendo a esa pantalla al mismo tiempo. ¿Por qué es esto? Digamos que tenemos una aplicación en la cual tenemos 5 pantallas o 4 pantallas. Digamos que la que tenemos más puntos de visualización, tenemos 10 puntos. En otra pantalla tenemos 5, en otra pantalla tenemos 6, en otra pantalla tenemos 7. ¿Cuál sería el caso más crítico? El caso más crítico sería que los 3 clientes que nosotros presupuestamos para nuestro proyecto, pues se metan a la pantalla que tiene 10, porque en ese caso serían 30. Digamos, esos 3 clientes se meten a la pantalla que tiene 6, pues serían 18. Si se meten a la que tiene 7, pues serían 21. Entonces, para el cálculo de licencia Advice, hacemos siempre 2 preguntas. Preguntamos, ¿cuántos clientes van a estar accediendo a la aplicación al mismo tiempo? Y también, ¿cuál es la pantalla que tiene más tags? Y con eso calculamos el tamaño de la licencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, de nuevo, tenemos 8000 puntos que vienen de PLCs, o sea, 8000 tags, lo que convencionalmente se conoce como tags. Y tenemos 3 clientes web simultáneos y la pantalla que tiene más tags tiene 10. Esto nos da que la licencia necesaria pues es una licencia Advice Micro que al final tiene 50 CCDs. Nosotros ocupamos 30, pero esta licencia nos da 50, entonces tenemos cierto margen de trabajo. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos que tenemos una empresa más grande y estamos adquiriendo de todas las fuentes de datos 200,000 tags.
Y en este proyecto tenemos una sala de control en donde tenemos un cliente fijo para esta sala de control. También tenemos al mismo tiempo que 30 clientes van a estar accediendo a la web. Puede ser el gerente, los operarios, varias personas del área de manufactura. Todos están accediendo a la pantalla al mismo tiempo. En esta aplicación, el diseñador decidió que la pantalla que tenía más puntos, la pantalla en la cual íbamos a ver más puntos de visualización, tenía 40. Entonces, en este caso, la multiplicación es sencilla, es 30 por 40. Al final vamos a requerir, para que todos los usuarios puedan ver esa pantalla, que es la más crítica, al mismo tiempo vamos a requerir 1200 puntos. Entonces, en este caso, pues vamos a requerir una licencia estándar, que la licencia estándar tiene 1200 puntos. Al mismo tiempo, en el proyecto ocupamos redundancia. Esa redundancia, pues, se realiza a partir de tener 2 licencias de Advice, ¿verdad? Un aspecto que es importante, la parte del cliente fijo. Este cliente fijo, pues necesitamos que siempre esté visualizando todos los puntos del proyecto en la sala de control. La particularidad con la licencia estándar es que siempre incluye un cliente fijo que no tiene límite de puntos de visualización. Entonces es un aspecto que también para algún tipo de proyecto, pues la licencia estándar, en donde se requiere un centro de control, pues la licencia estándar pues cabe muy bien. Y un último ejemplo. Digamos que en este caso tenemos un sistema distribuido en donde tenemos 2 escalas locales y una escala central. Aquí ponemos n puntos n data points, o en este caso tags, porque lo que queremos mostrar es que Advice no le interesa la cantidad de tags que tenga el proyecto, como ya vimos anteriormente. Únicamente cuenta los tags que se van a mostrar en pantalla. Entonces hay proyectos en donde podemos tener 1000 tags, 2000 tags, 3000 tags, pero no vamos a mostrar todos esos tags en pantalla. Puede ser que nada más mostremos de esos 1000, puede ser que mostremos 100. Advice tiene esa ventaja de que el licenciamiento es más eficiente porque solo te va a cobrar por los que están en pantalla, no por los que estás adquiriendo, a diferencia de otros SCADAs en el mercado en donde sí te cobran por la cantidad de tags, sin importar si los ves o no los ves. Entonces, en este caso en específico, pues no contamos los puntos perdón, no contamos los tags que vienen al proyecto. Pueden ser 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Y tenemos para 2 escalas locales, tenemos un cliente web y una pantalla más, la pantalla más grande o la pantalla con más tags tiene 40, que son la pantalla que tiene más puntos. Entonces, en este caso, tendríamos un total de 40 puntos necesarios por escala, que nos da una licencia micro, en este caso, que tiene 50 CCDs. Y en el escala central, ocupamos un cliente fijo para el centro de control. Eso quiere decir que ya ocupamos la licencia estándar como mínimo. Y tenemos una pantalla que tiene 40 tags. ¿Cuál es el caso más crítico? Que esos 100 clientes que aparecen ahí, pues vayan a conectarse a esa pantalla de 40 tags. Al final nos darían 4,000 puntos de visualización necesarios. Entonces eso nos da que ocupamos una licencia que al menos tenga 5,000 puntos de visualización. Y estos son 2 ejemplos, bueno, estos son más o menos 3 ejemplos que teníamos para la parte de puntos de visualización. Me gustaría añadir, ya que, bueno, más que añadir, que ya lo dijiste antes, resaltar. Los históricos no consumen CSD. Podemos guardar tantos datos como haga falta en el historial y también podemos compartir datos con otros sistemas sin importar el número de tags, ¿vale? Y el número porque no cuentan CSD. Tampoco cuentan CSD los gráficos. Podemos añadirle puntos históricos a la gráfica y la pantalla con gráficas, de hecho, si solo tienes una pantalla con una gráfica, con un high chart, no está consumiendo ningún CSD, porque está representando históricos, no está representando tags en tiempo real en la pantalla, ¿vale? Eso es un poco importante destacarlo. Solo se tienen en cuenta los tags en tiempo real en las pantallas activas, los puntos de visualización en tiempo real en las pantallas activas. Ni los históricos ni las alarmas consumen CSD, ¿vale? Gracias, Ivone. Sí. Entonces esto termina siendo un tipo de licenciamiento que es más amigable con los integradores. Ahora, a partir de la experiencia que hemos tenido trabajando con múltiples integradores y viendo y conociendo sobre los sistemas SCADA que hay en el mercado y el tipo de proyectos que desarrollan, pues llegamos a la conclusión de que los tamaños de proyecto no son tan fáciles de mencionar como solo la cantidad de tags. Y de ahí nació el criterio hexagonal para elegir un sistema SCADA. Entonces, como les estaba mencionando,
¿Cómo se licencian las escadas en el mercado actualmente? Pues tienen diferentes estándares o tienen diferentes tipos de licenciamiento. Algunos se licencian con tags, que es lo más común, ¿verdad? Por así decirlo, el tipo de licenciamiento eh, pues más conocido y que ha estado en el mercado por más tiempo. Otros licencian por la cantidad de PLCs que se conectan. Otros se licencian por la cantidad de funcionalidades. Por ejemplo, esos que tienen módulos y por cada módulo que se agrega, pues se van agregando costos. Otros se licencian por la cantidad de pantallas. Otros se licencian por la cantidad de usuarios. Y otros, como Advice, se licencian solamente por las cantidades de puntos que se ven en pantalla. Entonces, ¿cómo escojo el escala óptimo para mi proyecto? Porque yo entiendo que como integradores y desarrolladores, lo que nosotros queremos es saber cuál es el escala que se ajusta desde el punto de vista técnico a mi proyecto, pero también desde el punto de vista comercial, porque algunos escalas me van a cobrar más por el proyecto que yo estoy teniendo. Entonces, de ahí nace, como les estaba mencionando, este criterio hexagonal de los sistemas de escala. Entonces, para definir el tamaño del proyecto, pues nosotros hacemos un conjunto de preguntas. Consultamos, por ejemplo, cuántos PLCs vas a tener en el proyecto, cuál va a ser la pantalla con más puntos, cuántos usuarios vas a tener, cuántas pantallas vas a tener en el proyecto, funcionalidades y la cantidad de los PLCs. Y con eso hacemos un gráfico. Y entonces nos damos cuenta, mira, para este proyecto, tus funcionalidades es bastante importante. Entonces tu proyecto crece en funcionalidades. Tal vez un SCADA que te cobra por módulos y funcionalidades, pues te va a costar más en este proyecto y no te va a dar tanto margen de rentabilidad o no te va a dar tanto margen para ganar el proyecto. Porque bueno, seamos sinceros, sabemos bien que si el proyecto sale muy costoso, pues nos va a costar ganarlo o va a costar que nuestro cliente final nos compre ese proyecto, hablando como integradores, ¿verdad? Entonces de ahí sale pues un análisis que hemos hecho para un conjunto de proyectos. Voy a mostrarles dos ejemplos. Aquí está el ejemplo primero. Les comento que esto es un proyecto real. Obviamente no voy a revelar el nombre ni voy a revelar de quién viene este proyecto. En donde tenemos solo un PLC, pero ese PLC nos da 500 tags. Tenemos 4 funcionalidades, tenemos 15 pantallas, 2 usuarios concurrentes y la pantalla más grande va a tener 15 puntos. Entonces vemos que en este proyecto, generalizando, las funcionalidades termina siendo el aspecto en el cual más crece el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, un SCADA que crece en valor por funcionalidades, pues aquí en este proyecto sería muy costoso. Tal vez es mejor escoger un SCADA que ya tenga todas las funcionalidades por defecto, como en este caso Advice. En este caso Advice cabe muy bien, porque Advice desde la licencia más pequeña ya trae todas las funcionalidades. Entonces, por más funcionalidades que le agregues al proyecto, Advice no te va a crecer en costo. Advice crecería en costo si aumentamos la cantidad, por ejemplo, de usuarios o la cantidad de puntos en la pantalla más grande. En este caso, Advice cabe muy bien. Tal vez esos escadas que te licencian por módulos, pues aquí no caben tan bien y te van a dar un menor margen de ganancia en el proyecto. Vamos a poner otro ejemplo. En este proyecto vemos que la cantidad de PLCs es más grande, vemos que la cantidad de tags del proyecto también es bastante grande, estamos hablando de 4128. Vemos que también tiene muchas funcionalidades, vamos a ocupar 10 funcionalidades. Cantidad de pantallas, tiene muchas pantallas. La cantidad de usuarios concurrentes, pues, no es tan alta, es particularmente normal. Y los datos en pantalla más grandes sí son bastantes. Son 180 puntos en pantalla. Entonces vemos aquí cómo desde el punto de vista de funcionalidades y la cantidad de pantallas y los datos en pantalla más grande, pues el proyecto crece. El proyecto no es tan grande en la cantidad de tags, el proyecto no es tan grande en la cantidad de PLCs, ni tampoco en la cantidad de usuarios concurrentes. Entonces aquí vemos que en este caso, de hecho, este es uno de los casos en donde el costo crece desde el punto de vista de cantidad de pantallas y datos en pantalla más grande. Hay escalas que te cobran por cantidad de pantallas. Entonces, tal vez en este proyecto, pues, no sean tan eficientes. O te cobran por funcionalidades. En este caso, Advice cubre estas dos muy bien, pero tal vez se crecen datos en pantalla más grande. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos, y para todos los integradores que estén con nosotros hoy, ya sea tanto con Ivone o conmigo, lo que nosotros hacemos es hacer un análisis
transparente y sincero en donde comparamos las opciones que hayan en el mercado con Advice. Nosotros estamos tan seguros de lo que Advice puede suministrarles desde el punto de vista comercial que nosotros siempre pues le solicitamos a los clientes que hagamos ese ejercicio. Hagamos el ejercicio de comparar las soluciones que tienes actualmente con Advice para ver cuál es la solución que más se apega al proyecto y la que te va a dar mayor rentabilidad en el proyecto, que al final eso es lo que nos interesa a nosotros como distribuidores de software. Entonces, para los que estén interesados, pues con muchísimo gusto podemos ver esto, ya sea para algún proyecto que tengan o que tengan más interés de conocer este criterio para definir los tamaños de proyecto y ver cuál es el escala que más les favorece para cada proyecto. Sin más, los dejo con mi compañero Fabián de nuevo. Perfecto. Tengo entendido que hay algunas consultas. Adelante, Fabián. Perfecto, muchas gracias Byron y Ivone, muy buenas las presentaciones, muy interesantes. Y también muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escribiendo por el chat. Estuvimos aquí, Ivone y yo, respondiendo algunas preguntas. Si hay algunas que no lleguemos a responder, porque algunas que son un poco largas, como para andar respondiendo en 3 líneas de chat, lo que vamos a hacer obviamente es contactarlos y obviamente responder a sus preguntas, ya sea por teléfono o por email. Tenemos 2 minutitos para poder terminar justo a la hora, entonces tenemos 2 preguntas que podemos comentar un poquito así antes de terminar. Nos pregunta Carlos de Bogotá, ¿cómo podemos aprender más sobre software, sobre Advice? Si hay tutoriales, videos a los que se pueda acceder. No sé si Ivone tienes ahí a mano algún consejo. Sí, gracias Fabián por la pregunta. Sí, de hecho, mira, voy a mostrar, Byron, te dejo de compartir la pantalla y comparto la mía para nada más enseñarles dónde hay más material, ¿vale? Tenía por aquí preparada esta sección de nuestra página web, que la quería comentar antes y no la comenté. En la página web nuestra, en la sección demo, podrán ver una aplicación SCADA online, en el servidor un servidor que tiene el fabricante, y podrán ver proyectos un poquito más completos que el que hicimos antes. Ese proyecto, si lo desean, también nos lo pueden solicitar, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser también una fuente de aplicaciones que pueden utilizar. Por otro lado, vamos a ir por orden. El manual. En el manual de Advice, ese famoso documento que nadie mira, como diría un compañero de soporte, pues bueno, en el help está bastante bien organizado. Tenemos, aparte de la sección de manual en sí, tenemos una sección de tutoriales para que quien quiera empezar a trabajar con el software, pues vaya por orden, ¿vale? Empezando con Advice, que es el Builder, tu primer display, los Dynamics, conectando servidores extranjeros, ingeniería orientada a objetos, trabajar con historización y demás. Esto es a modo de clase, a modo de toma un ejemplo, realiza este ejercicio y verás que te sale bien si haces los pasos correctos, ¿vale? Entonces esto es interesante, está bastante oculto, la verdad, podríamos sacarlo un poquito más a la luz, pero son unos tutoriales muy interesantes para aprender de una forma rápida y eficiente con el software. El otro recurso es el canal de YouTube del fabricante, lo tengo por ahí guardado. Si se meten en YouTube y ponen Advice, el fabricante, Bachmann Bisutech, va subiendo tutoriales pues cada X tiempo. Los va subiendo en inglés y en alemán. Entonces, bueno, indistintamente, el mismo vídeo lo suben en inglés y en alemán. ¿Vale? Pues toda esa configuración del high chart que vimos, pues hay un vídeo aquí de unos 16 minutos para aprender a configurarlo y demás, ¿vale? Entonces tienen bastantes videotutoriales para aprender. Y aparte, bueno, en el manual, los tutoriales del manual, y también les quería enseñar que en nuestra web, en la página de inicio, nos pueden contactar directamente, ¿vale? Hay un formulario que pone si necesitas asesoramiento, creo que está por aquí abajo. Está por aquí abajo, descubre Advice. Entonces, bueno, rellenan un pequeño formulario, nos llegan vuestros datos de contacto y pues los contactamos y hablamos sobre las dudas que tengan y cómo comenzar a utilizar el software. También Byron tiene por ahí, que lo podemos compartir en el siguiente webinar, un criterio, una sesión evaluada más enfocada en integradores. Podemos hacer el siguiente webinar en torno a esto, ¿vale? Perfecto, claro, pues esto es un poco todo, Fabián, por mi parte. Perfectísimo, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos aquí pendiente es para Byron, un poco sobre las licencias, los CCDs. Digamos, nos comenta Alberto González,
de España nos pregunta, nos dice que bueno, el licenciamiento basado en CCDs realmente es interesante, bastante diferente que otras soluciones en el mercado. Nos pregunta cuál es la licencia con más CCDs disponible. ¿Se pueden haber una licencia con CCDs ilimitados? Ok, muchas gracias, Fabián. Sí, la respuesta es la licencia que aparece en el catálogo que tiene más puntos de visualización, tiene 5000, de hecho como la estamos viendo aquí, que es que es la Large. Pero también, dependiendo del proyecto, se puede suministrar una licencia con puntos ilimitados. Aprovecho también, de hecho, que estuve viendo el chat, que hay un par de preguntas respecto al licenciamiento. Un poco sobre la parte de la licencia, si tenemos una licencia y es posible hacer upgrades en futuras versiones, pues sí. La respuesta es que sí, se paga, de hecho, la diferencia. Inclusive podríamos contactarte para darte más información respecto a eso. Y también veo otra pregunta del coste de magnitud que tiene un CCD aproximadamente. A eso depende de la licencia que escojas. Entonces, si escoges una licencia muy grande, pues obviamente el costo por CCD va a disminuir. Pero también te podemos contactar, David, para poder, de hecho, bueno, como Ivonne te escribió, para poder abordar un poco más a fondo ese tema. Gracias, Fabián. Sí, eso sería la parte de respuesta. Perfecto. Bueno, recuerden todos que para hacernos cualquier consulta, aquí tienen los datos de contacto en advice.vestorbusiness.com. Y bueno, aquí concluye un poquito el primer webinar formativo. Van a venir muchos más, algunos más orientados a la parte más técnica, otros más orientados a la parte más de cómo comercializar Advice, cómo hacer que esto encaje en los proyectos de los clientes, cómo tratar un poquito la parte más de ofertas. Un poco más orientado a ingenierías, a la parte más técnica, o un poco más orientado a la parte más comercial, incluso para clientes finales. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. La verdad que tuvimos mucha gente participando. Evidentemente, esto lo vamos a compartir con todos. Este video va a quedar colgado. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar y muchas gracias a todos. Un saludo.